tal? ¿Cómo están? ¡Soy inocente! Yo no quiero un medio ambiente, la quiero completo. El Congreso se va de vacaciones. Este último fin de semana se desarrolló el último pleno de la primera legislatura del periodo 2024-2025. Y en este pleno, en esta última sesión del Congreso de la República, hubieron bastantes pendientes que tenían pues los congresistas, desde aprobaciones de proyectos de ley, censuras e inhabilitaciones. ¿Qué fue lo que hicieron? Vamos a ir dentro de toda la agenda del Congreso, repasando por partes en el lapso de la semana, porque vamos a descansar del Congreso bastante tiempo. Recordemos que el Congreso sale de vacaciones, solamente se queda la comisión permanente trabajando, los demás congresistas se van de vacaciones a sus casitas. Entonces, vamos a ir repasando poco a poco qué es lo que ha hecho el Congreso, cuáles son las decisiones que ha tomado el Congreso de la República, la mayoría de ellas nefastas, porque este Congreso es una de cal y no una de arena, sino unas 4 o 5 de arena. Háganse esa idea. Va a hacer cosas buenas, pero hace muchas cosas malas. Y de eso vamos a hablar hoy, de lo que ha ido haciendo en su agenda el Congreso de la República. Así que vamos a hacer un repaso, como les había dicho, de lo más relevante. Y primero tenemos que ir con una decisión, con una aprobación que se tomó la semana pasada, no específicamente este fin de semana, pero una modificación de esta decisión, entiéndanme por favor, se hizo una modificación de esta decisión este último fin de semana. ¿Qué pasó? La semana pasada los medios, algunos de ellos, le dieron mayor énfasis al hecho de que la detención preliminar, la figura de la detención preliminar, se había eliminado a través de la ley 32.181. Les voy a dar un poquito de contexto para que entiendan más el tema. El 6 de noviembre pasado en la Comisión de Justicia se aprobó un dictamen que prohibía la detención de policías investigados por haber usado su armamento dentro de sus funciones. Hasta aquí bacán, excelente, todo bien, porque es absurdo que en un país en el que la criminalidad está desbordada, cuando un policía y un delincuente se enfrentan, el que termina preso primero es el policía. Eso es absurdo. Entonces, este dictamen protegía de una u otra manera a los policías, era algo positivo. Hasta ahí todo bien. El asunto es que más adelante se elimina la detención preliminar en casos de no flagrancia para todo tipo de casos y delitos. Y esta decisión estaba oculta en este dictamen. Y fue el pasado 6 de noviembre que en la Comisión de Justicia se aprueba. Entonces, después de aprobarse en la Comisión de Justicia, pasa al Pleno y el Pleno tiene que hacer la elección para decidir si se aprueba o no y que luego se promulgue la ley. Ese es el proceso regular. Entonces, es así que llegamos al 11 de diciembre, día en que, sin ser sometido a debate este tema, sin tener observaciones con el Congreso, se aprueba este proyecto de ley de la ley 32.181 y entra en vigencia al día siguiente, el jueves 12. O sea, una cosa pero rapidísima. Miren, los debates en el Congreso de la República suelen durar bastante. A veces demoran horas, a veces se dan hasta la madrugada. ¿Saben cuánto duró este debate? 50 minutos, que es una nada en comparación a unos debates completamente regulares. Entonces, hubo algo raro ahí definitivamente y luego lo vamos a ir explorando. El hecho es de que a partir del jueves 12 de diciembre de la semana pasada, el Poder Judicial, gracias a esta nueva ley, ya estaba imposibilitado, además de la policía y la fiscalía, de detener y de dar la figura de la detención preliminar a investigados no agarrados en flagrancia por los delitos de organización criminal, sicariato, extorsión, corrupción, violación, asesinato, secuestro. O sea, todo tipo de delincuentes no iba a ser detenido en caso de no haber sido encontrado en flagrancia. ¿Qué es flagrancia? Para que nos podamos entender, ¿ok? La flagrancia, no fragancia. Una vez Boluarte y Castillo dijeron fragancia. No, flagrancia, ¿ok? La flagrancia es un término legal que se refiere a la situación en la que alguien es sorprendido cometiendo un delito. O sea, en el acto, inmediatamente después de haberlo cometido, o mientras se encuentra en la circunstancia que demuestra que claramente acaba de cometer un delito. O sea, cuando estás en el acto cometiendo un delito. Entonces, lo que decía este proyecto de ley es que una persona que no haya sido encontrada en flagrancia, luego, por más que todas las pruebas lo señalen, no se podía dictar en su contra una detención preliminar. Entonces, el Congreso, su argumento era garantizar el principio de la presunción de inocencia y brindar mayor protección al personal de la policía. Ese era el objetivo inicial porque se prohibía la detención de
policías investigados por haber utilizado su arma en el momento en el que está en su reglamento, ¿no? Hasta ahí va bien, como les digo, pero esta eliminación de la detención preliminar era lo perverso de esta ley que se aprobó. Entonces surge otra pregunta, ¿a quién se le ocurrió tamaña idea? Y bueno, pues, adivinen ustedes, ¿quién sino el hermano del prófugo de la nación, el guapo de los Cerrón, Waldemar? El pasado 29 de mayo de este año presentó un proyecto de ley para modificar el Código Procesal Penal y dijo que las detenciones preliminares son un abuso frente a los investigados. Fue así que este proyecto de ley llegó a la Comisión de Justicia, que en esa época era presidida por el genio de Américo Gonzo. Yo no sé cómo alguien con esas cualidades, con esos dotes de capacidad cognitiva puede presidir tal comisión, pero bueno, está en el Congreso y presidía en esta época la Comisión de Justicia y sabemos que el señor Gonza pues es un arrastrado de los Cerrón, entonces les aprobó este proyecto de ley y fue así que en esa comisión este proyecto de ley que solamente buscaba eliminar la detención preliminar porque para Cerrón era un abuso, se junta con una propuesta, con un proyecto de ley de Fuerza Popular que buscaba blindar o proteger a los policías cuando utilizaban su arma de reglamento. Se juntan ambos proyectos de ley y se aprueban con la fachada de proteger a la policía, pero teniendo por lo bajo el tema de la eliminación de la detención preliminar. Ahora, no es novedad, algo curioso para dejar en claro por dónde van los tiros en este tema, que líderes de los miembros de estas bancadas, o en vez de líderes jefes, porque eso es lo que son, vieron la prisión gracias a esta figura de la detención preliminar. Keiko, Vladimir Cerrón, José Luna. Además, el Ejecutivo tiene vínculo con personas que han sufrido esta figura de la detención preliminar. Nada más y nada menos que Nicanor Boluarte, que se encuentra ya bastantes días prófugo, el hermanito de la nación. Y Mateo Castañeda, el ex abogado de Boluarte. Entonces, estos dos sujetos allegados al Ejecutivo, a Boluarte, también sufrieron la detención preliminar. O sea, saquen sus conclusiones ustedes. Luego de todo este proceso, Boluarte promulgó sin observaciones la ley 32.181 la semana pasada y fue que a partir de esa fecha del jueves 12 ya no se aplicaba, ya se había eliminado la detención preliminar. Ahora, al respecto, consultados para en el comercio, dos abogados dijeron lo siguiente. Gilmer Andía dijo, esto obviamente está dirigido a detenciones de funcionarios públicos y no les importan los delitos violentos con los que vamos a tener problemas. Por ejemplo, bandas como los Pulpos se verían beneficiadas. Para Luis Vargas Valdivia, ex procurador anticorrupción, dice, ahora los delincuentes tendrán mayor facilidad para eludir la acción de la justicia y el Congreso ha entorpecido una vez más la labor de la Fiscalía frente a la criminalidad. Miren, para que se hagan una idea, al monstruo de Villa María, que le han llamado así al enfermo este que mató a una niña, la abusó, una niña de 12 años, ya, no lo hubieran podido detener, porque el tipo no fue encontrado en flagrancia. Horas después de haber cometido el delito, se lo detuvo. Si esta ley se hubiera aprobado hace unos días, ese tipo seguiría en las calles y ya se habría escapado. Imagínense la gravedad del asunto que aprobó el Congreso de la República. Y ahora vamos a ir a lo más indignante. Que pasada esta situación, despertada la indignación de la población, de alguna parte de la población, despertada la indignación de alguna parte de la prensa, el Congreso de la República retrocede. Se dieron cuenta de que habían metido la pata y dieron un paso atrás en este claro atentado en contra de la justicia. ¿Qué pasó? ¿Ves ahí que llegamos al fin de semana? Último día de legislatura. Último pleno. Este sábado 14 a las 2 de la mañana se ingresó el debate de la derogación de este aspecto, o sea, se derogaba este aspecto de la eliminación de la detención preliminar de la ley 32.181. El presidente de la Comisión de Justicia, ahora Isaac Mita, presentó un texto sustitutorio en el que se restablecía en el Código Procesal Penal la facultad de los jueces para ordenar la detención preliminar en casos de no flagrancia. Alejandro Muñante y María del Carmen Alba sostuvieron su argumentación para poder restablecer la figura de la detención preliminar. Lo raro es que luego de su acción heroica, pues del sábado de Alejandro Muñante y María del Carmen Alba, días antes habían votado por esta ley a favor. Entonces, nótese la incongruencia de nuestros padres de la patria. Un día voto a favor y luego digo, no, me equivoqué. Mejor restablezcamos eso porque nos hemos equivocado, le hemos metido la pata. Es incongruente, es raro y sospechoso por lo menos.
Ahora vamos a ir bien a la parte más maliciosa. Entonces, el restablecimiento, este texto sustitutorio se aprobó con 79 votos a favor y 8 en contra. Adivinen pues de qué partido, de qué bancada, de Perú Libre claramente. O sea, un claro respaldo a la criminalidad. Que es evidente que esta ley se estaba haciendo, que este aspecto de la ley se hacía para proteger a sus jefes, para que no sean objetos de la figura de la detención preliminar. Querían proteger a sus jefes, que varios de ellos han estado o van a estar en la cárcel. Y acá vamos a ir a algo más curioso. Sabrán ustedes que el proceso regular para que se apruebe una ley es que luego de aprobar en el Congreso de la República sea promulgada por el Ejecutivo, por la Presidencia, que el Ejecutivo es la Presidencia y sus ministros, y luego de eso se publica en el Diario del Peruano y a partir de ahí entra en funcionamiento esa ley, entra en vigencia, mejor dicho. Algo curioso sucedió el día jueves que empezó esta polémica. Consultado por RPP, Eduardo Arana, el ministro de Justicia, dijo lo siguiente. El Ministerio de Justicia lo que va a hacer evidentemente ahora es evaluar, vamos a analizar la pertinencia de esta norma y si consideramos pertinente haremos la propuesta o la modificación que estimemos. O sea, el señor Arana está confesando que como ejecutivo, porque él es parte del ejecutivo, ni siquiera revisaron la ley. O sea, ¿qué hace este señor? ¿Para qué ha sido nombrado ministro de Justicia? No escapa de la realidad entonces lo que se vocea de que es en realidad el premier en las sombras. Que salga el tipo un día después de la aprobación a decir que van a analizar y que la van a revisar porque si es pertinente vamos a presentar las observaciones del caso. Eso lo tuviste que haber hecho antes de que se promulgue la ley. ¿A qué te dedicas entonces? Esto evidencia que este patita, este señor, lo único que hace es secundar lo que a su jefecita le guste. Es algo indignante. Indigna el hecho de que el Congreso haya camuflado una decisión así de nefasta y haya votado por esa bajo la fachada de proteger a los policías, y el hecho de que el ministro de Justicia sea un títere y no tiene la capacidad de revisar una ley cuando le corresponde. Y luego sale a hacerse el preocupado y manifestar su preocupación. Fíjense la barbaridad a la que llegan nuestros políticos, que nosotros hemos escogido y hemos permitido que estén ahí, valgan verdades. Ahora, dijo luego Arana que se presentará un informe con una opinión de preocupación al respecto, pero es incongruente pensar que se vaya a preocupar, porque es evidente que han revisado ese proyecto de ley. Y el señor lo único que ha hecho es secundar lo que a su jefecita le gustaba. Ahora, hay que dejar algo en claro, ¿ok? ¿Cuál es el rol de los jueces y fiscales en este tema? Anoche, Christian Hudwalker en Cimeras Cintas comentaba que, si bien es cierto, la eliminación de la detención preliminar es algo negativo, hay que reconocer que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público han estado abusando de la figura de la detención preliminar para luego poder dictar prisiones preventivas, porque ese es el proceso, ¿no? Detención preliminar, prisión preventiva y luego ya en ese plazo se dicta la sentencia. Entonces, la detención preliminar normalmente es 7, 10 días, si no me equivoco. Ahora, en el afán de protagonismo o bajo este fenómeno al que hemos llamado la politización de la justicia, los fiscales han abusado del uso de esta figura. Y es por eso que el Congreso ahora busca pues hacerse el valiente y meterse con este aspecto y eliminarlo. O sea, vamos a decir las cosas como son. La justicia tampoco ha estado usando bien este recurso. Pero eso no quiere decir que el Congreso vaya a hacer una mezcolanza entre sus jefecitos y entre cualquier delincuente que esté en la calle. Porque la única diferencia entre ambos casos es que uno roba en traje y el otro roba en capucha, en polera. O sea, no hay más, no hay mayor diferencia. Y ahora, otra cosa que confunde, que preocupa, es que se ve que es Cerrón el que promueve tal medida, es el hermano de Cerrón. Y lo que proponga Waldemar es lo que se le ocurre a Vladimir. Es así de simple. Entonces, nos damos cuenta que no hay por dónde tomar este intento de eliminar la detención preliminar. La cosa es que el sábado el Congreso se arrepintió y regresó la figura de la detención preliminar. La cosa ahora es que Boluarte promulgue el texto sustitutorio de la 32.181. Vamos a ver si es que lo va a hacer y veremos si su ministro hace lo que le corresponde, lo que debería hacer y revisa, pues, ¿no? Sería completamente absurdo que ahora sí presente, pues, observaciones, que ahora sí observe esta ley. El Congreso metió la pata, camufló una medida nefasta, pero se rectificó.
como sea, la figura del Congreso de la República va a quedar debilitada, más mancillada, más desprestigiada, pese a que corrigieron un clarísimo error. Y quedó en evidencia que lo único que quieren y para lo que están ahí es para proteger a sus jefes. No vamos a decir líderes porque son jefes los que están a la cabeza de las agrupaciones políticas. Ahora, tenemos que seguir renegando un poquito. Vamos a hablar de otra cosa que el Congreso pudo hacer y no hizo. Estaba pendiente la aprobación de una ley para que los sentenciados por delitos graves y en algún caso corrupción queden impedidos de participar en elecciones. Desde hace tiempo ya se venía viendo esta posibilidad. Se negó primero, luego se pidió la reconsideración y en la reconsideración tampoco lo han aprobado. Se necesitaban 87 votos a favor, pero solamente llegaron a 65. Fueron 25 claramente en contra, 5 abstenciones y acá llama la atención 14 ausencias, sobre las cuales cae una especial sospecha. Miren, de 130 congresistas solamente participaron 95. ¿Quiénes fueron los que votaron en contra de esta ley? Las bancadas de Perú Libre, Bancada Socialista y Cambio Democrático, todas de izquierda. O sea, la izquierda está en contubernio con los sentenciados por delitos graves, porque la mayoría de sus líderes o personajes son sentenciados. Antauro Humala es sentenciado por asesinato. Vladimir Cerrón está sentenciado por corrupción. Las leyes, si bien es cierto, no pueden tener nombre propio, no deberían tener nombre propio, no deberían ser hechas para una persona, pero la democracia debe ser protegida. Y el principal objeto de esta ley era que Antauro Humala en las próximas elecciones no pueda postular. Luego vamos a detallar a qué me refiero al decir esto. Entonces, ¿qué es lo que llamó la atención? La ausencia de 14 congresistas. Resulta que Fuerza Popular tiene 20 congresistas y solamente 7 de ellos votaron. 14 de ellos no. Y de ellos varios se ausentaron. Lo más escandaloso es que marcaron su asistencia al pleno y llegada la hora de votar, no votaron. Por ejemplo, Patricia Juárez, quien a veces hace cosas buenas, pero esta vez queda expuesta como cómplice de esta decisión, marcó su asistencia pero no votó. Y luego, cuando fue consultada, salió a decir que yo estuve saliendo todo el rato del hemiciclo, estuve entrando y saliendo, así que en ese momento puede que se haya dado la votación y yo no estuve. Es bastante extraño y es bastante difícil creer esta versión. Algunos han salido a decir que fue la izquierda la que perpetró este plan. Y claro que se opuso a la izquierda, claro que la izquierda es la que está detrás de todo esto. Pero secundados y apoyados por Fuerza Popular. Una bancada que no tuvo la hidalguía, la valentía o desfachatez, llámenlo como quieran, de salir a decir, oye sí, yo estoy con la izquierda y quiero que los sentenciados por delitos graves postulen. Recordemos que cuando estaba Alberto Fujimori en vida, este era uno de los propósitos de Fuerza Popular, permitir que sentenciados por delitos graves postulen. Que Alberto Fujimori fue sentenciado por un delito grave. Entonces querían que él sea su candidato o que por lo menos participe en las elecciones. Entonces, ahora que ya no está, queda claro que a Fuerza Popular o le importa un poco o simplemente quiso evitar que se promulgue tal ley. Solamente que no querían verse explícitamente comprometidos. Por eso es que marcaron su asistencia, pero no votaron. Al final, la izquierda y la pseudo derecha se mezclan para hacer sus cochinadas en el Congreso de la República. Esto deja muy mal parada a la bancada naranja, que al menos hay que respetar que la izquierda tenía la decisión bien tomada y no le importó lo que le dijeran, pero ellos estaban en contra de esta ley. Pero Fuerza Popular fue cobarde. Y eso es peor. Un político cobarde que no se atreve a dar la cara y decir, mira, ¿sabes qué, hermanito? Esta es mi decisión, esta es mi postura. Eso es inaceptable. Ahora, tenemos que seguir avanzando. Lo cierto es que gracias a la complicidad del Congreso, sentenciados por delitos graves como Antauro Humala en las próximas elecciones pueden postular. Pero Antauro Humala no había sido ya imposibilitado de ser presidente, pero puede participar a la Cámara del Senado o de diputados, o de alcalde, de lo que quiera. Solamente no puede ser presidente porque su partido fue disuelto, fue eliminado, pero ahora otra agrupación política puede invitarlo y este puede postular. Muy probablemente lo vayamos a tener en una de estas cámaras al delincuente y asesino de policías Antauro Humala. Otra cosa pendiente que tenían en el Congreso de la República para poder avanzar es la censura de Julio de Martín y el engreído de Boluarte, el titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, por el escándalo de Caliguarma. Se necesitaban 66 votos para poder censurarlo, solamente llegaron a 65.
Nuevamente el apoyo de Fuerza Popular se vio, aunque ellos no quisieron mostrarse como cómplices de esta decisión, porque de los 21 congresistas hubo 11 abstenciones. Nuevamente Fuerza Popular quitando cuerpo. Vaya cobardes. Ahora, otra cosa, lo único positivo o de lo poco bueno que deja este último pleno del Congreso de la República, el viernes tuve la oportunidad de estar en el Congreso de la República y se notaba la tensión de un último día de legislatura, la desesperación por poder aprobar cosas al caballazo. Y uno de los temas que se trataba en los momentos en los que estuve en el Congreso de la República fue la inhabilitación del doctor Muerte, que esa es otra cosa pendiente que tenía este Congreso, la inhabilitación y la denuncia constitucional contra el doctor Víctor Zamora, el doctor Muerte, el ministro de Salud de Lagarto Vizcarra, cómplice del nefasto manejo de la pandemia y de la compra irregular de 1.400.000 pruebas rápidas que no sirvieron para nada. Y fue uno de los actores que preparó el camino para la vacunación clandestina de Vizcarra y toda su élite. O sea, un delincuente. ¿Ya? Y el tipo tenía aspiraciones políticas. Ahora lo veían en algunos medios dando declaraciones, dando opiniones, participando, analizando la política, diciendo qué es lo que se está haciendo mal, qué es lo que se está haciendo bien, qué es lo que debería hacerse. Tenía aspiraciones políticas, pero felizmente el Congreso de la República, dentro de lo poco, casi nada positivo que hace, inhabilitó y acusó constitucionalmente a este tipo. Se requerían 50 votos para la acusación constitucional, se superó el número, y para la inhabilitación se requerían 66, que también fue superado este número. Se acusó entonces constitucionalmente a Víctor Zamora por haber cometido la infracción del artículo 9 de la Constitución y por el presunto delito de la omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. Fue Alejandro Muñante quien presentó la denuncia constitucional contra Víctor Zamora y de este modo el doctor Muerte ya no podrá participar en política por 10 años, siguiendo el mismo camino que su jefe Martín Vizcarra, de quien iremos hablando en los próximos días. Entonces, al menos para salvarnos de los discípulos del lagarto, el Congreso se hizo una. Bueno, luego de haber hecho esta recapitulación, luego de haber hecho este análisis de las decisiones del Congreso en el último pleno, tenemos que aclarar que en los próximos días hablaremos de otras decisiones. Por el momento, nos quedamos con esa foto en la que tanto la izquierda confesa como una pseudo derecha, que encima es cobarde, confabulan entre ellos para poder cumplir con los deseos de sus altos jefes, porque líderes sería mucho decirles.